Bienvenidos a Flash Surfing. Una semana más regresamos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Comenzamos. España logró en los ISA World Surfing Games celebrados en Puerto Rico sus primeras plazas olímpicas. Nadia Erostarbe, Yanire González Echavarri y Andy Krier hicieron historia de nuestro deporte y estarán en París 2024. Nadia Erostarbe fue la primera en conquistar el ansiado billete dorado al llegar a la quinta ronda del cuadro principal. Además, la surfista de Zarauz alcanzaba la gran final, terminando como cuarta del mundo. Pero aquí no quedó la cosa. Confirmada la plaza de Nadia, Yanire González Echavarri lograba el sueño olímpico a través de las rondas de repesca, obteniendo también y de forma matemática el billete para Teahupo. Dicen que no hay dos sin tres, o eso debió pensar Andy Krier al obtener la plaza olímpica tras una participación sublime y superar la ronda 9 de la difícil competición por las repescas, y ante surfistas de talla mundial. A estos logros individuales no podemos olvidarnos del buen papel de Caio Odriozola, Yago Domínguez y Lucía Machado, que entre todos sumaron los puntos necesarios para que España lograra el cuarto puesto por equipos. En la categoría masculina, el brasileño Gabriel Medina se proclamaba campeón del mundo ganando con solvencia todas y cada una de las 8 mangas en las que participó, incluida obviamente la gran final. Por su parte, la australiana Sally Fitzgibbons se colgaba la medalla de oro femenina tras superar en la final a la brasileña Tatiana Weston Webb, a la francesa Johanne Defay y a la española Nadia Erostarbe. Pero la gran triunfadora de los ISA World Surfing Games fue la selección de Brasil, que conquistaba la victoria por equipos y por géneros, por lo que acudirá a la cita olímpica de París 2024 con 6 representantes. Tras todas estas emociones, nos llegan precisamente imágenes del lugar donde se disputarán las medallas de París 2024. Teahupo despertó hace unos días mostrando su cara más amable fuera de la temporada. Con la alegría de compartir el éxito español, nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.